Bienvenidos todos. Hoy vamos a tener una entrevista con un músico de, que forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. Y vamos a conocerlo un poco más, también saber un poco acerca del compositor Giuseppe Verdi y el músico que nos está acompañando, el señor Luis Conicia. Él ha formado parte de una obra que es la ópera Alcira y vamos a hacerle algunas consultas. Él nos va a poder explicar algunas cosas al respecto. Entonces, bienvenido, señor Luis Conicia. Queremos primero saber un poquito acerca de usted, qué instrumento toca usted y cómo es que se decidió a ser músico. Ah, Gracias, buenos días. Bueno, soy integrante en la Orquesta Sinfónica en la sección de viola, la fila de viola. Mi especialidad, en efecto, es este instrumento, es muy parecido al violín. Yo tuve mi primer acercamiento en el colegio, en la gran unidad escolar, en Ica. Este colegio tenía una orquesta sinfónica escolar y entonces como parte de los programas digamos, de talleres, nos mostraron, nos llevaron una vez a estas instalaciones y por primera vez, bueno, vi pues, ¿no? Una orquesta, los instrumentos que la componen y, bueno, al tener nosotros un violín en casa por parte de mi abuelo, es que mi mamá, pues, me inscribe, ¿no? Ahí es donde empecé a tener ese primer acercamiento, conocer el tipo de música que ejecuta estas orquestas, ¿no? Uno está muy expuesto, bueno, a música un poquito más popular, más tradicional, pero de repente conocer la sonoridad, ¿no? Los instrumentos, la orquesta en conjunto, cómo suenan y a la par la individualidad de cada uno de estos instrumentos, pues es bastante motivante. Esos fueron mis primeros inicios en Ica, en el colegio, y posteriormente ya en Lima es que continué ya digamos, la carrera, ¿no? Como profesión, ya en el conservatorio. Y ahí es que opté ya por la viola, porque también me gustó la sonoridad que tiene el instrumento. Es un sonido un poquito más pastoso, un poquito más grave al ser más grande que el violín. Entonces ya continué estudios de especialización. Qué bueno. Y nos puede contar un poco acerca de la disciplina que usted llevaba al estudiar para hacerse mejor cada vez? Ok, sí, ya como cualquier profesión, como cualquier carrera que uno opta, uno trata digamos, primero sus propias expectativas, no cubrirlas, ser lo mejor que pueda ser uno. Y en el arte esto es un poco más exigente porque requiere una práctica constante. En el área de música, el área del instrumento, el promedio de estudio que uno trata de tener al día era entre 6 y 8 horas. Claro, uno enfocándose estrictamente en estudiar, porque realmente es lo que uno hace. Entonces, tenía que organizar la cantidad de horas que uno tiene, ¿no? A veces estudiaba 3 en la mañana, 3 en la tarde y en la noche 2 o viceversa. Eso era no por imposición, digamos, de la exigencia de la misma carrera, sino porque uno mismo trata de tener un estándar, un nivel competitivo frente a sus compañeros, para con sus compañeros. Es realmente una competencia artística positiva, muy sana, ¿no? Pero el abordaje de cada repertorio, de cada obra, de cada estudio o lección que se te espera a la semana, te exigía tener ese trajín. Entonces, a veces lo que uno se imaginaba cuando ingresó a la carrera, ingresa a este mundo, es que, bueno, no, yo voy a tocar mi violín, yo voy a traer mi viola, mi cello, me bajo todos los días y voy a estar todo el día tocando. Pero cuando ingresas te das cuenta que no solo llevas, es tu instrumento, tu especialidad, tienes que llevar un montón de cursos que son complementos a la carrera. Entonces, dentro de esa, como cualquier carrera universitaria, ¿no? Tienes cursos en la mañana, cursos en la tarde, en la noche,
Y dentro de todo eso, tú tienes que buscar el espacio para tener digamos, tu práctica, tu estudio personal de tu especialidad. Entonces, sí fueron 8 años realmente exigentes en las que uno tiene que equilibrar, ¿no? Su tiempo, tratar de tener una disciplina consigo mismo. Realmente es una disciplina de horario para consigo mismo. Es lo que el arte, creo que en general, no solo en música, sino el arte en general, y que eso se aplica también, me parece, para toda carrera, ¿no? Una disciplina personal, una exigencia personal para tratar de dar lo mejor de sí. Claro. Y como usted sabe, nosotros somos una comunidad eh, de familias que educamos en casa y hemos estado estudiando al compositor Giuseppe Verdi. Y usted nos puede contar un poquito al respecto del compositor y qué es lo que le distingue de otros compositores. Ah, Verdi eh, es conocidísimo por la ópera. A pesar de tener obras instrumentales alternas, él destacó mucho en la ópera y bueno, ha tenido dentro del rango, ¿no? Digamos, muchos contemporáneos y colegas que también han sido, digamos, hitos en la composición de la ópera. Verdi, sin embargo, la apreciación es que fue bastante adelantado a la época en la que hizo sus óperas. ¿En qué sentido? En que él revolucionó la, digamos, la función de la orquesta dentro de sus obras. Hasta antes de Verdi, la ópera tenía los personajes basados en un drama o simplemente en una comedia, ¿no? En un suceso, y la orquesta era un acompañamiento. ¿Ya? No es que esté mal eso, pero simplemente se le daba la prioridad a los personajes, porque desde la misma puesta en escena nos damos cuenta que todo el discurso, ¿no? Se ocasiona en una plataforma y la orquesta está en un foso. Siempre ha sido así la presentación. Es más, la función del teatro de ópera está destinada de esa manera, para que visualmente no distraiga, digamos, al espectador de la trama principal, ¿no? Entonces, la orquesta siempre fue un acompañamiento dentro de lo que sucedía en la puesta en ópera. Sin embargo, Verdi cambió esto bastante, le dio una función de personaje, una función importante dentro del discurso de ópera. Entonces, él al, eh, logró por ejemplo, una melodía, ¿no? Un personaje, como le dicen ahora, un leitmotiv, ¿no? Un tema principal, sea representado por una orquestación, por una melodía hecha por la orquesta. Entonces, eso le da una característica de personaje dentro de la función. A veces, claro, es reforzado por el mismo personaje, ¿no? Físico, ¿no? En el discurso, pero el drama que escribe, la orquestación que le da, la fuerza que le da digamos, a la orquesta dentro de la propia función de la ópera, dentro del escenario, es trascendental, lo cual antes no sucedía. ¿No? Siempre fue digamos, una fuente de acompañamiento y el discurso que se pueda suceder en el transcurso, ¿no? Pero con Verdi no, él le dio esa importancia y ese enlace que posteriormente los compositores han tomado y han tenido como referente, ¿no? Para la composición a futuro. Entonces, la característica principal, me parece, de Verdi es esa, el darle a sus creaciones un personaje más preponderante como la orquesta. Ok. Y al respecto de la ópera Alcira, ustedes han hecho esa obra aquí en el Perú, en el Gran Teatro Nacional. Creo que fue para el Bicentenario de Perú. Sí, la ópera Alcira, si bien es una de las primeras composiciones que, digamos, compuso Verdi, en su momento no fue muy, digamos, famosa cuando se puso a escena, ¿no? Por recomendación.
Sin embargo, para Latinoamérica, porque si no es creo que es la única ópera en la que está enfocada digamos, en un escenario, ¿no? Latinoamericano y especialmente en Lima. Se escogió dentro de las celebraciones del Bicentenario la puesta en escena de esta ópera. Lo más interesante es que desde que se estrenó hace unos 200 años, no se ha puesto a escena muchas veces. Entonces, esta realización que se hizo con motivo al Bicentenario en el 2018, inicios del Bicentenario, de celebraciones del Bicentenario, tuvo un realce bastante significativo, y no solo a nivel nacional, sino en toda Latinoamérica. Nos dio precisamente un- una, una base, ¿no? Como para que en España, me parece, son estos eventos que hacen a raíz de, de premiación de algunas de las óperas que se realizan a nivel mundial. Se reconoció al Perú como una muy buena y muy fructífera, ¿no? Realización de esta ópera. Para nosotros como músicos, ¿no? Como orquesta, fue bastante, pues, satisfactorio porque, en efecto, ¿no? Un drama enfocado, basado en unos eventos nacionales que se dieron bueno, un buen tiempo, ¿no? De lo que trama la ópera. Entonces, ya la puesta en realización de este proyecto permitió, ¿no? Tener un acercamiento social, ¿no? Que es lo que se da en cada vez que digamos, se representa una ópera o un proyecto así. Si bien está basado, ¿no? En sucesos o en una base que se dio en la época, cada vez que se representa se le trata de dar un contexto un poquito más actual. Y es lo que sucedió para esta apuesta, ¿no? Si bien se dio por motivos al Bicentenario y la base está bien plasmada, siempre cada presentación, y en especial de esta ópera, tuvo ese contexto, ¿no? Un poco más actual, un poco más realista, que es lo que precisamente está contento, ¿no? De participar y darle, pues, ese realce. Ok, entonces podemos decir que todavía son relevantes las óperas que han sido en realidad compuestas en esos tiempos, ¿no? Hace 200 años. Claro, porque el hecho de representar algo o basarse algo, por ejemplo, cuando uno lee un libro, ¿no? Y, qué sé yo, la Ilíada, la Odisea, y uno lo lee cada vez, bueno, a veces lo leemos muchas veces, uno se imagina, sí, lo que sucedió en ese momento, ¿no? El plasma como lo hizo el autor, pero uno lo asimila o lo simboliza con su realidad actual, con lo que está sucediendo, ya sea en una forma muy personal o, digamos, en un aspecto social. Cuando se representan estas óperas, estas funciones, bueno, los ingenieros del evento, los responsables del evento, le trata incluso en el vestuario y la vestimenta, le tratan de dar un contexto, eh, por decirlo, actual, o en todo caso, basado, sí, es verdad, en el momento en que se creó, pero con una realidad a veces un poquito más realista, ¿no? Plasmarlo en nuestro momento, por ejemplo. Entonces, el hecho de ver en un momento dado, por ejemplo, ¿no? La dominación española, el yugo que se creaba, la corrupción que se daba en ese tiempo, eh, es muy parecido, si es que lo queremos pasar ahora, a lo que nos sucede, ¿no? Bueno, en 2018, lo que empezaba a suceder, entonces, los conflictos sociales, que se daban en todo momento, ¿no? Huelgas, qué sé yo, también son relevantes, y los mismos organizadores a veces pueden plasmar esos elementos en esa apuesta. Entonces, no solo, pues, sucedió, pues, con Alcira, sino en cualquier otra representación de ópera, la ópera Aida del mismo Verdi o el Trovatore. Cada vez que uno lo puede ver en un escenario o en un video
o las puestas actuales siempre tienen un contexto de la realidad en que sucede, ya sea a veces climático, a veces político, siempre, siempre. Eso es lo bonito del arte, que puede trascender una época hacia otra. Qué interesante. Sí, muchas gracias. A ver, aquí de repente los chicos que están conectados en el Zoom. A ver, César Daniel, adelante. Quería preguntar qué tiene de diferencia una viola de un violín. Ah, bien, es una pregunta que muchos nos hacen. Si bien se tocan de la misma manera, ¿ya? La viola es más grande que el violín. ¿Ya? Son unos pulgada y media, más o menos más grande que el mismo violín. Pero la ubicación y la forma en la que se tocan es la misma. Gracias, pero también quería preguntar otra cosa, que Sí. las óperas siempre se cantan en italiano o pueden cantarse o pueden cantarse en otro idioma. Bien, si bien el formato original es en italiano, hay óperas que, de acuerdo al compositor Wagner, por ejemplo, sus óperas son en alemán, ¿ya? Y si es zarzuela en España, por ejemplo, está en español. Entonces, depende mucho de la puesta de escena en donde se pueda representar, digamos, esta ópera, ¿no? Si es en Latinoamérica, por ejemplo, se hace la transcripción al castellano, al español, para que sea más fácil, digamos, entenderlo. Pero tradicionalmente se respeta el idioma original, el italiano. Gracias. Señor Luis, ¿qué tal? Yo quisiera saber en qué cuerdas están afinadas, en qué cuerda está afinada la viola. Bien, la viola está afinada en quintas, es decir, Ah, sí, sí. la distancia de las cuerdas de la afinación en cada cuerda están dadas en quinta. Ya, Empieza con la cuerda la segunda cuerda es la cuerda más aguda, claro. la en forma descendente, re, sol y do. Esa es la afinación Ya. en las cuerdas, ¿no? ¿Son cuatro? Son Sí, son cuatro cuatro. cuerdas. Sí, sí. Pero hay instrumentos, en el caso de los instrumentos de viento, por ejemplo, que son transpositores, que es digamos, una característica un poquito más complicada, si es que lo llamamos así, es que, por ejemplo, tú tocas do en tu guitarra, ¿ya? Y ellos, para que reproduzcan ese do, deben tocar re. ¿Así? Pero ya eso es un detalle de los instrumentos, sí. Ah, Tal el caso de los mira. saxos, el caso de los clarinetes o la trompeta, no necesariamente la nota que tú estás tocando es para ellos la misma. El Claro. sonido es igual, pero la Sí, ubicación pero con ellos es distinta, sí. Y yo que más que nada, como estoy acostumbrada a la guitarra, ¿no? Y bueno, también un poco del bajo, yo quisiera saber también, además, si se toca, por ejemplo, el bajo, nosotros, bueno, yo, ¿no? Se toca como que utilizas dedo por dedo y traste por traste, pero, o sea, los trastes son Las- ustedes deben saber, pero como la viola no tiene, no ve, entonces, pero yo quisiera saber si, ay, ¿cuál era mi pregunta? Sí. Si también cuando usted toca con el Claro. esto es casi igual como rasguear con la guitarra o también o toca solamente una por una las cuerdas con el. Ok, te entiendo. Tú haces un movimiento o un rasgueo en tu guitarra Ujú, para reproducir una nota, ujú, ¿ya? En los instrumentos de cuerda frotada, que es el género, ya, yo puedo tocar varias notas de una ida, ya, ajá, para claro, entenderlo de una rasgada que puedes hacer, ¿no? ajá, Entonces, sí se da el que pueda tocar una nota, un instrumento, perdón, una nota, una ida y vuelta de largo, pero puedo tocar varias notas más en una sola ida, que es lo que le llamamos sí, 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 ligado. sí, 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 ya, entiendo, claro, o sea, sí, o sea, como que en la guitarra se toca una nota, entonces ahí usted puede tocar como que, Claro, sí, porque es como que, como es una, demora más, eso es una nota. claro. Puedo tocar, te das cuenta el movimiento largo, pero puedo Sí, hacer y también produce las mismas sí, notas. claro. ¿Ya?
Pero entonces, básicamente, no sé, tal vez le habré explicado mal, pero en realidad a lo que me refería era que como que el instrumento, o sea, cuando se toca como digamos cuerda por cuerda, o sea que usted solamente pulsa una cuerda para reproducir la nota o pulsa varias cuerdas para reproducir una misma nota, o sea, como una nota compuesta, como en el piano, por ejemplo, que usted pulsa, por ejemplo, varias teclas para tocar Sí. una sola nota. ¿Es lo mismo en el violín o en la viola o es A diferente? ver, tú estás hablando de acordes, Claro, eso, sí, ¿ya? acordes. Que de una sola rasgueo, por ejemplo, un solo rasgueo, Ujú. reproduces varios sonidos a la vez. En el Ujú, piano también, ujú. ¿verdad? Eh, por ubicación del instrumento, te das cuenta que yo tengo una curvatura, no puedo reproducir varios sonidos a la vez. Sin embargo, puedo hacer acordes. Ah, sí, 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 sí. ¿No? Sí, claro. Entonces es lo más cercano a lo que más o menos me consultas. Sí, claro, porque en Sí. la guitarra también se puede ser, puede rasguear o también se puede tocar así con una por cuerda por Claro, cuerda, claro con... que sí. Sí, claro. Pero la característica propia del instrumento es melódico. Ojo, melódico. En los instrumentos del piano y la guitarra tienen la función no solo de ser melódico, sino también armónico, o sea, te puede acompañar. Yo puedo hacerte una segunda voz, una primera voz, una tercera voz, pero no la función de un piano que te va a acompañar o una guitarra que te está acompañando, por la estructura misma del instrumento. Claro, o sea, es como un instrumento como que digamos... Solista, Ajá, eso quería decir. es más solista, sí, Sí. sí, sí. Ah, mira, claro, pero en cambio como que una guitarra, un piano son como de instrumentos que son como para Tienen crear dos como... funciones, Ajá, tanto de sí, sí, sí. acompañamiento como también de Como solista. también de... Ajá, sí. Muchas gracias, esas eran mis Nada, preguntas. Ya, si se me Ok. ocurre otra, la haré. Muy bien, acá tenemos otra pregunta que es, a ver, ¿por qué eligió tocar la viola y no el violín? Oh, interesante. Y personal la pregunta, porque yo empecé tocando violín. ¿Ya? Yo no conocía el instrumento Inica, cuando empecé yo no conocía el instrumento. Veía en la orquesta, pero no sabía la diferencia entre uno y otro. Ya ingresando en la orquesta es que uno conoce. Pero cuando postulé acá a la carrera en Lima, ya opté por la viola. Me gustó el timbre del instrumento, es un poco más pastoso, es un poco más grave, no tanto como el cello bajo, pero me agradó eso. Y entonces decidí seguir con viola. También toco violín, pero profesionalmente uno ya escoge y se decide por uno, ¿no? Entonces por eso escogí viola. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿cuánto tiempo les tomó preparar la ópera Alcira por el Bicentenario? Ah, toda puesta en escena requiere al menos unos 7 o 10 ensayos. ¿Ya? Usualmente se hace en 2 semanas la parte artística musical. Ojo, solamente estamos hablando de la parte de orquesta, ¿no? Todo lo que conlleva la puesta de escena y demás que son otras áreas, a veces hasta con meses de anticipación, ¿no? Pero la orquesta se trabaja en 7 días, me parece, y una lectura previa que tuvimos también de más o menos una semana anterior. Entonces, un aproximado de 2 semanas el trabajo de orquesta, solo de orquesta. Gracias. Y la siguiente pregunta es si tiene algún anécdota que recuerde y me imagino que referida a la ópera Alcira. Me imagino, o si no, también en otro Ah, momento. algo que me pasó eh, es que una vez estaba estudiando, fue precisamente acá, hace varios años, estaba estudiando un repertorio y después tenía que ir al ensayo. Entonces dejo mi estuche a un lado, ¿no? Estoy tocando y, uy, se me hace tarde. Agarré rápido, agarré mi estuche y me fui.
Y llego al ensayo y abro y no está mi instrumento. Lo había dejado en la, en la cama o el mueble que tengo a un lado y llegué ahí y me asusté porque dije, ¿dónde está? ¿No? Y de ahí recordé, oye, estoy sin instrumento. Entonces, por suerte, bueno, dentro del mismo local tenemos instrumentos alternos, entonces ya usé uno, me prestaron uno propio, ¿no? Pero estaba tan ido en el momento por la presión de tener el ensayo y cumplir el repertorio, por ejemplo ahora que me traje la partitura de violín o de viola, eh, eh, y salí rapidísimo, ¿no? Entonces a veces nos pasan esas cosas, hay situaciones en las que a algunos compañeros les ha pasado, se olvidaron el arco, ¿no? Llegaron también allí y no tenían el arco, pero lo dejaron puesto en el atril donde estudiaban. O alguno que otro caso que también un compañero me cuenta, llegó al ensayo, estamos todos ahí, y él entra rápido y dice ya, y dentro se da cuenta y mi chelo, o sea, había dejado el chelo en el carro, en el taxi. Entonces sí, fue cómico, pero también trágico, porque no pudo recuperar su instrumento. Entonces, a veces nos pasa eso, uno dentro de lo volado que entre comillas podemos estar, nos suceden esos detalles, ¿no? Y bueno, en orquesta hay un montón, pero ese es el propio personal que me sucedió. Llegué y no estaba, y el estuche que tengo es un poquito pesado, entonces no sentí el peso del instrumento. Llegué allá, abrí y no estaba el instrumento. Eso sucedió. Wow, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Cuál es el grosor de la cuerda de la viola? Ya, me imagino que se refiere al timbre, ¿ya? En los instrumentos de cuerda, cuanto más delgado, ¿verdad? Es más agudo, ¿ya? Entonces las cuerdas de viola son un poquito más gruesas que las del violín, por lo tanto el sonido de la viola es un poquito más grave, ¿no? La cuarta cuerda de una guitarra, por ejemplo, es la más gruesa y el mi suena más profundo, ¿ya? Y si a eso lo paso a un cello o a un contrabajo, la cuerda es más todavía, y entonces el sonido es mucho más profundo, mucho más grave. De eso se trata. Yo quisiera saber, ¿usted sabe afinar con el oído? Así, escuchando qué cuerda es, cómo la afina. Entonces, como profesional, ¿usted sabe o no es algo que le enseñen prácticamente? No, es algo que uno aprende. Claro, ¿Ya? ya No con la es que práctica. sí, es como cuando tú has empezado empíricamente tu instrumento, a practicar, por ejemplo, ¿no? Vas reconociendo el timbre de cada cuerda. Sí. Ahora bien, yo tengo un la, que es la con la que afina una orquesta, por ejemplo, ¿no? Lo da el oboe y en base a eso afina toda la orquesta. La afinación es en 440, 442. Ahora estamos afinando en 442. Entonces, el oboe nos da el la y todo el mundo afina en relación a ese la. Ahora, si te refieres a sacar una canción de oído sin partitura, claro, es algo que uno va aprendiendo y es parte de, ¿no? Pero soy más académico, busco la partitura, estudio y se ejecuta, Sí, ¿no? nosotros también Sí. hacemos eso. Pero yo me refiero a que usted, afinando me refiero, ¿no? Como que toca una cuerda y más o menos, está, digamos, tiene un pequeñísimo, tiene, digamos, un menor de diferencia entre el... Ahí está desafinado. Ahí lo afiné. Ah, claro, entonces usted con el oído ya va más o menos sabiendo. Eso era prácticamente lo que quería saber. Sí, hay una aplicación que en efecto ahora cualquiera puede ubicar ese y Sí, dice, claro. ok, es un referencial, Ajá. es una referencia, te ayuda, pero propiamente no lo afina. Es algo que adquieres con la práctica, o sea, También. tú te vas a dar cuenta en qué punto la afinación de tus dos cuerdas, cuartas que estás, o terceras, que es donde están afinadas, Sí. tiene una resonancia. Yo lo tengo en las quintas, que es una quinta justa. Entonces ya sé cómo suena una quinta y en base a esa oscilación, ¿no? Es que puedo afinarlo. Pero es algo que es con la práctica, definitivamente. Sí, Práctica. claro, pura práctica. Ajá. Bueno, muchas gracias. Nada, basta. Fue difícil su parte, me imagino, también en la ópera Alcira. ¿Se refieren Emanuel y Esteban? Sí, Oh, en la ópera. Sí,
Hay una exigencia propia en el repertorio, ¿no? Y Verdi, como precisamente le da un realce a la orquesta en todas sus óperas, le da un realce a la orquesta, hay pasajes que son complicados. Hay compositores que tienen una dificultad extrema, por ejemplo Puccini para la ópera, la parte de orquesta, que exige bastante. Entonces, no es que requieras más ensayos. Promedio pueden ser, como menciono, ¿no? Los 5 o 8, 7 o 10 ensayos que uno pueda tener. Pero eso es el ensayo general. Tú en casa, individualmente, lo estudias, o en un espacio dentro del teatro, tú estudias la música. O sea, es tu responsabilidad llegar y saber de la parte, saberte la música, ¿no? Allá el director lo único que hace es ya cuadrar todos los grupos. Entonces, eso sí es un trabajo individual, ¿no? Y la ópera de Verdi, en efecto, sí se tuvo que practicar individualmente uno, pero el trabajo fue más en conjunto, ¿no? Ok, dice aquí, ¿cuál es la ventaja de afinar en 442 sobre afinar en 440? La afinación en 442 tiende a ser un poquito más brillante, ¿ya? De acuerdo a la interpretación, género, lo que quiera el grupo buscar, tiende a ser un poco más brillante por el ser un poquito más alto. Pero en un estándar de instrumentos es en 440, ¿no? Sin embargo, la orquesta últimamente estamos afinando ya en 442, y para algún repertorio, porque depende del repertorio también, si es barroco, por ejemplo, los instrumentos que no se pueden afinar, como el cembalo o el piano, ya vienen en 440, entonces toda la orquesta tiene que bajar esos 2 puntos la afinación, y bueno, se da también. Ok, muchas gracias. Y quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa si un instrumento principal en una orquesta se confunde? Para eso son los ensayos previos. Se ensaya tanto como para que eso no pase. Pero en algunas ocasiones puede suceder que, por ejemplo, una presentación que se fue la luz, por ejemplo. Estábamos tocando, ¿ya? Y se fue la luz. Y no podíamos leer, pero ya estábamos en plena ejecución. Entonces, como dice, ¿no? Bastian, ¿verdad? Tocas a oído. La parte te la sabes y empalmas algunas cositas que por ahí pueden pasar. Esa fue una. Y en el caso que se pueda dar de repente a una trompeta, no entró porque tuvo un desperfecto técnico, que puede pasar también, nos ha sucedido, ¿ya? Y no entra en digamos, en un pasaje propio, la orquesta en conjunto ya sabe cómo suena esa parte. Entonces no esperas a que ese instrumento suene para tú entrar o para tú seguir tocando, porque te da los ensayos esa seguridad de no equivocarte. Entonces, si bien no entra el instrumento, tú sigues con tu ejecución hasta que se recupera y adquiere el pasaje, ¿no? Eso puede pasar. ¿Y qué pasa si un instrumento principal se desafina? Ya, te vas más al extremo todavía. Nos ha sucedido que de repente estamos acompañando a un cantante, porque se da en los cantantes, ¿ya? El cantante es su instrumento, es su cuerpo, es su voz. Y por ende a veces la partitura no corresponde al registro que tiene el cantante. La orquesta en su conjunto trata de afinarlo en el momento, ¿ya? Ahora, eso no va a suceder en una puesta, en un concierto, ¿ya? Para eso son los ensayos, ¿ya? Pero si llega a un punto en que se baja un poquito la orquesta en conjunto, se acopla a la afinación digamos, del instrumento ejecutante en ese momento, ¿no? Pero son casos ya en que
extremos, digamos, uno puede ubicar la afinación, pero propiamente se da. Si uno empieza, especialmente los instrumentos de viento, a medida que calientan, se dilata, entonces la afinación del instrumento también va a cambiar. Por ello, los instrumentos de cuerda no tenemos trastes para poder, esas micras de afinación, poder encontrarlas. Si fuesen todas las guitarras, imposible, te das cuenta, ya hay un traste ahí, no se puede. ¿Cómo Sí, subes? sí. Entonces, eso sí se puede dar. Ah, Pero te vas al extremo en las preguntas, nos pones en toda preocupación. gracias. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, Bien, no, a usted, señor Luis, gracias por su tiempo. No, Ah, tú ¿tú tienes también una pregunta. tienes una pregunta? ¿No? Ok. Ah, queremos más música, ¿quiere Han? Ah, ver. bonita. Si nos puede tocar una A ver, un acá último sí tema traje algo para que sí despedir. es de la especialidad, no me equivoqué de partitura, ahora sí. Ah, ya. Es este minuet. Boccherini. Acá. Ok. Muy bien. Oh, qué bonito. Ok.